por invitarme a participar en las conferencias de mujeres de SRL aquí en su hermoso país de Paraguay. Estoy muy emocionado de estar con ustedes y presentar un libro de la Biblia que es muy querido para mí. Es el libro de Ruth. En esta conferencia estamos celebrando la reforma del siglo XVI que comenzó con Martín Lutero. La doctrina de la reforma tiene que ver con la verdad de la Biblia. Con Ruth y otras mujeres de la Biblia, somos mujeres de la reforma. Los temas principales y las lecciones del libro de Ruth se enseñan hoy a través de la exposición, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Aprenderemos acerca de la gracia de Dios, su elección de nosotros y por qué nosotros no podemos elegirlo. Aprenderemos que el plan de redención y salvación de Dios es desde la eternidad. Todo comenzó en Génesis 3, donde Adán y Eva recibieron el Evangelio. Aprenderemos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra única autoridad y verdad. Y debemos someternos a la santa y eterna palabra de Dios en toda nuestra vida. ¿Estamos listos para comenzar? Utilo PowerPoint para este estudio porque me permite hablar mejor español y te permite ver las palabras de enseñanza para que puedas tomar notas. Espero que disfrutes aprendiendo el libro de Ruth tanto como yo disfruto enseñándolo. ¿Por qué el libro de Ruth es tan especial? Consideremos primero los detalles. El libro de Ruth es un pequeño libro de 4 capítulos. Un librito, pero no es un librito. Está entre el libro de Jueces y Primera de Samuel. Y la tradición judía dice que el autor es el profeta Samuel. El libro de Ruth gira mucho en torno de eventos agrícolas en Israel. Hay 3 personajes principales en el libro de Ruth: Noemí, Ruth y Boaz. Con su suegra Noemí, Ruth llega a Belén durante la cosecha de cebada y se casa con Boaz durante la cosecha de trigo. Ruth vive la experiencia del ciclo de las fiestas agrícolas judías. Por ejemplo, Shavuot, que significa semanas, es una celebración de la cosecha que conmemora la provisión y el sustento de Dios para su pueblo. Este libro comienza con una hambruna en Belén, pero Dios termina la hambruna y la narrativa de Ruth y Noé y Boaz comienza. Los eventos en el libro de Ruth nos muestran muchas tradiciones judías. Aprenderemos tradiciones extrañas de la época de Ruth y de su suegra Noemí. Podríamos decir que Noemí es la suegra que todos quisiéramos tener. Lo más importante, como veremos, es que el libro de Ruth es todo sobre Jesús, el Hijo de Dios en la Trinidad, su linaje humano y la soberanía de Dios. Jesucristo es el único que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por ayudarme con este estudio, yo uso un libro de Sinclair Ferguson que se llama Fiel Dios, Faithful God, una exposición del libro de Ruth. El Dr. Sinclair Ferguson escribió: de hecho, el mensaje del libro de Ruth no puede entenderse
completamente sin la venida y la vida de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, estudiarlo nos ayudará a entender a Cristo mismo y, de hecho, a toda la Biblia de manera más completa y clara. Comencemos la exposición del libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El primer versículo está repleto de información que establece la escena del libro completo de Ruth. La narración tiene lugar en la época de los jueces, cuando el pueblo de Dios pecaba continuamente con los paganos que no fueron removidos de la tierra prometida como Dios había ordenado. La narrativa comienza con una hambruna en Israel. Para escapar de la hambruna, un hombre se llevó a su esposa y sus hijos de Belén, donde vivían, para quedarse un tiempo en Moab, un país pagano. Moab es el Jordán de hoy. ¿Y quiénes eran estos jueces? Como no había rey en Israel en este momento, los jueces fueron levantados por Dios contra los paganos y sus prácticas inmorales. Los jueces eran valientes líderes de ejércitos. Ehud contra los moabitas, Débora contra los cananeos, Gedeón contra los midianitas, Jefte contra los amonitas, Sansón contra los filisteos. El trabajo de los jueces fue difícil porque los paganos odiaban a los judíos. El pueblo judío se mezcló con ellos y sus creencias paganos, muchos dioses falsos, y sus vidas eran terribles. Esto les causó muchos problemas y guerras, pero Dios les mostró misericordia y los salvó. Esto sucedió continuamente. Sin embargo, volvieron a los malos caminos con los paganos. Escuche el último verso del libro de Jueces que precede a Ruth, de Jueces 21-25. En aquellos días no había rey en Israel. Todos hacían lo correcto en sus propios ojos. Esto es lo que estaba pasando durante el tiempo de la vida de Ruth. Este ciclo de pecado continúa hasta el día de hoy, porque la gente se niega a honrar y obedecer a Dios. Imaginen la vida sin algún concepto de ley, orden, justicia, compromisos y fidelidad. ¡Qué caos! ¡Qué desconfianza! Imaginen si usted es una profesor de escuela. Si está en una escuela donde no están las reglas de la clase, y los niños están a todas las partes. Es un desorden. O si un esposo o esposa, no quiero la fidelidad en el matrimonio. Todo va a ser el que
¿Qué quiere? Es caos, es desconfianza. En Romanos 1, Pablo cita una letanía de pecados que los paganos cometieron tan fácilmente y todavía continúan hasta hoy en día. Por favor, hermana. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. Sin embargo, esta delicada historia de amor de Ruth tiene lugar durante uno de los momentos más horribles de la historia judía. Gracias a Dios, este pequeño libro da una maravillosa lección de nuestra redención y esperanza durante nuestro tiempo de muchas pecadas en el mundo. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. La palabra Belén significa literalmente casa del pan, pero no había pan en Belén. No sabemos cuán severo fue el hambre de ese tiempo. Lo que sí sabemos es que Elimelech fue en busca de pan para alimentar a su familia de 4 personas. Fue a morar en el país de Moab, él y su esposa y sus 2 hijos. Moab tiene una historia extraña. Moab nació de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. Esto es narrado en Génesis 19. Podrán ver en el mapa lo cerca que está Moab de Judá. Hubo conflictos constantes entre la gente de la tierra prometida y Moab. La gente de Moab adoraba a Chemosh y ofrecía sacrificios humanos, incluso sacrificios de niños a su Dios. Hermanas, hoy habemos sacrificios de Dios con el aborto legal. Es el mismo. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Los efrateos eran del antiguo pueblo de Israel. Eran de la clase noble. Se dice en los Estados Unidos, cuando una familia son de descendencia de Mayflower, blue blood, sangre blue, que tiene, sí, como los royales de Inglaterra. Pero Elimelech era de la clase noble porque era un efrateo. Tenía prestigio y propiedad en Israel. Los nombres son importantes en la Biblia. Debemos aprender a leerlos y comprender su significado. Elimelech significa, mi Dios es el rey. Noemí significa agradable. Los nombres dados a sus hijos indican que estaban sufriendo durante esta hambruna. Malón significa enfermo y Kilión significa suspirando, pobrecitos.
Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Esta simple declaración nos dice mucho sobre la triste situación de Noemí. No dice cómo murió Elimelech, pero ahora comenzamos a sentir compasión por Noemí, una viuda que debe criar a 2 hijos en un país extranjero, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Noemí vivió en Moab por 10 años. En ese tiempo, su esposo murió y sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Moab e Israel estaban muy cerca, como hemos visto en los mapas. ¿Por qué los hijos de Elimelech y Noemí tomaron esposas de una nación pagana? No sabemos. Considere los nombres de las esposas moabitas. Orfa significa terca. Y Ruth, amistad. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hay 3 viudas en una casa. No tenemos detalles como y por qué murieron estos jóvenes. Durante los 10 años viviendo en Moab, Noemí sufrió mucho. Su casa ahora está llena de dolor de 3 mujeres, dejadas solas y sin la risa de niños. Ahora es una casa de pobreza sin marido para mantener a las 3 viudas. En los tiempos bíblicos, una mujer sin esposo no tenía ingresos personales, pero dependía de su padre o de la sociedad para ayudarla. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí escuchó que la hambruna había terminado y que fue Dios quien lo hizo. Esto indica que la fe de Noemí se mantuvo fuerte. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hay mucho significado en la acción de Noemí. Primero, su anhelo por su gente, su cultura y su Dios deben haberse intensificado durante la década lejos de Belén. Segundo, ella deseaba regresar a la tierra de su promesa. La hambruna terminó. ¡Qué esperanza para ella! Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hagáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Es comprensible por qué lloraron Ruth y Orfa. Noemí se preparó para llevar a las chicas a Belén. De repente cambió de opinión. Ella les dice que regresen a la casa de su madre. Ella les dice que la han tratado bien. Finalmente, Noemí les da la esperanza de encontrar un marido para que no sigan siendo viudas. Estas jóvenes están confundidas. ¿Por qué Noemí de repente cambió de opinión acerca de llevarse a las jóvenes viudas con ella? Bueno, ella tiene sus razones.
En la cultura del Medio Oriente, la posición de una mujer se medía por el estado de su esposo. Sin un marido, una mujer tenía poco o nada. Por ley, la herencia dejada a una viuda tenía que ser redimida por otro miembro de la familia. Noemí conocía la ley del Torá en Levítico 25. Levítico 25, por favor, hermana. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Gracias. Y le dieron, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Está claro que Noemí presentó al Dios del Israel a sus nueras, pero ¿quieren ser parte de la familia de pacto? ¿O quieren otro esposo judío? ¿O adoran mucho el Dios de Noemí? El Dios de Noemí es el creador del cielo y la tierra. Sus atributos incluyen santísimo, creador, sustentador, todopoderoso, Señor, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, infinito, perfecto, justo, misericordioso y soberano sobre todos. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué dice Noemí? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Noemí recuerda la ley del levirato y viene de Deuteronomio 25, por favor. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Dios ordenó la ley del levirato para proteger los nombres de sus hijos en Israel. Y así resultó que habría una solución para la situación de Noemí y sus nueras. Esta ley no es para Noemí solamente, sino para sus nueras. Son viudas de los hijos del pacto y sin hijos para mantener el apellido. Es evidente que las viudas conocían la ley del levirato. Esta ley se practicaba en otros países del Medio Oriente. Noemí está considerando otra cosa, la propiedad de su esposo, Elimelech. Tenían propiedades en Belén. La ley del levirato incluye la ley del pariente redentor, que le permitiría a Noemí vender la propiedad de su esposo.
La propiedad debía ser redimida primero. Luego, Noemí podría sobrevivir. Es el derecho de Noemí de beneficiarse de la ley del pariente redentor. Ella sabía que tenía a alguien en Belén que servirá como pariente redentor. Esa persona cuidaría de ella. Con Orfa y Ruth la herencia sería complicada y así les ruega a las chicas que la dejen ir sola. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. La Biblia no nos dice por qué Orfa se fue. La Biblia nunca más habló de Orfa. Sin embargo, Dios usa Ruth para expresar algunas de las palabras más exquisitas de la Biblia. Respondió Ruth. Por favor, me gusta cómo usted lee. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué magnífica poesía! Tal elegante elocuencia ocurre a menudo en salmos de David y canciones de Salomón. Los mismos autores de estos libros bíblicos, David y Salomón, son descendientes de Ruth. El talento poético es un regalo familiar. Recuerda la belleza del Salmo 23. Algo espiritualmente maravilloso sucedió en el corazón de Ruth a través de su suegra. Ruth desea abandonar a su familia de Moab y abandonar la cultura pagana y la inmoralidad de ese país pagano. Solo la obra del Espíritu Santo produce tal convicción en un corazón pagano para cambiarla tan radicalmente. Un cambio radical ocurre en el corazón de cada nuevo creyente. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es evidente que Noemí había evangelizado a su nuera. Tu Dios será mi Dios. Dios le dio el Espíritu Santo a Ruth. Ella creía solo en el Dios eterno y abandonó su vida anterior como pagana. Ahora veremos la maravillosa obra de Dios en su vida. ¿Por qué Dios escogió a Ruth? Porque Dios me escogió. Porque Dios escogió a alguien. Todos nacemos pecadores y Dios no puede estar complacido con nuestro pecado. Es por la misericordia de Dios Todopoderoso que somos salvos. Creemos porque Dios nos dio la gracia de creer. ¿Y en qué creemos? Creemos en sola Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, es nuestra autoridad suprema. Creemos en sola gracia. Somos salvos solo por la gracia de Dios. No trabajamos para ganar nuestro lugar en el cielo. Sola fide. Dios nos da la fe para creer en Jesucristo
como nuestro único Salvador. Esto es justificación por fe solamente en Cristo. Creemos en solus Christus. Solamente la sangre expiatoria de Cristo aparta la ira de Dios de los pecadores. ¿Y por qué creemos? Creemos solo Deo gloria. Somos salvos para darle gloria a Dios. Un momento de meditación privada y con silencio. ¿Tenemos incredulidad en nuestra familia? ¿Cuándo fue la última vez que presentamos a Cristo a alguno de ellos? ¿Cómo respondieron? ¿Con arrepentimiento o repulsión? ¿Les enseñamos la palabra? Oremos un momento en silencio por alguien específicamente. Okay. Hermanas, sí. Todas nosotros tenemos alguna, ¿sí? Ok, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? La escena final en el capítulo 1 tiene lugar en Belén, la ciudad natal de Noemí. La gente habla y las mujeres de Belén están conmocionadas. Podríamos imaginar los pensamientos y las murmuraciones de la gente. Recordaban una mujer diferente. ¿No es esta Noemí? Noemí había sido una mujer de prestigio en Belén. Estaba casada con un hombre prominente, de una familia prominente. Ella pudo haber tenido una hermosa casa y usar ropa fina. Su cabello, su piel, su salud eran admirables. Las mujeres recordaban a Noemí como una aristócrata, pulida, refinada, hermosa. Las dificultades nos cambian, hermanas, y las dificultades de Noemí duraron una década. Perdió a su esposo, sus 2 hijos, su estabilidad financiera y su estima personal, y vivió en un lugar extranjero de cultura pagana con nueras que también sufrieron la pérdida de sus maridos. La gente de su ciudad natal no podía reconocer a Noemí. Ella acaba de viajar una gran distancia de Moab a Belén. Ella viajó de 7 a 10 días para llegar allí. El terreno era rocoso, los caminos eran desérticos y terribles, y no había un salón de belleza. Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El nombre Mara proviene de la palabra mirra, que significa amargo. La mirra es una resina de goma fragante que se obtiene de ciertos árboles y se usa para hacer perfumes, medicinas e incienso. La mirra fue un buen regalo para María después de que dio a luz al niño Jesús, porque aliviaba las estrías, y los reyes magos lo sabían. De Mateo 2. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarías Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Las palabras de Noemí al final del capítulo, versículo 21, muestran que ella y Elimelech eran bastante ricos en Belén. Está amargada por tanta tragedia en su vida. Ella lo aceptó todo de la mano de Dios Todopoderoso. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dentro del contexto de este pequeño libro bíblico, Ruth conocerá las 3 fiestas principales de la cosecha de Israel: Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. La fe y el amor de Ruth por su nueva gente crece con cada cosecha. Ahora comencemos el segundo capítulo. Gracias. Este es un encuentro por la gracia de Dios. Ruth capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Recuerde que los nombres son importantes en las Escrituras. Noemí significa agradable, Elimelech, mi Dios, es el rey, Ruth, amistad, y Boaz significa en él está la fuerza. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Veamos la conexión. Noemí, Elimelech, Boaz, Ruth. Observemos cómo Dios conecta estos puntos en su gran plan de salvación a través de sus poderosos actos soberanos. Ruth sabe que ella y su suegra tienen que sobrevivir. Ruth desea trabajar en los campos y Ruth inicia esta idea. Israel y la mayor parte del área circundante son agrícolas. Ruth entiende estas cosas
Y así ella sabe que es tiempo de la cosecha. Los campos están llenos de espigas con trigo. Ella encontrará empleo en alguna parte. Sabe que la ley en Israel provee para los extranjeros pobres. En su providencia, Dios le enviará a cierto campo. Levítico 19 dice que los dueños de los campos eran ordenados por Dios a reservar algo para los pobres. Por favor. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Gracias. Notemos cómo Dios cuida a los pobres. De Deuteronomio 15:11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y Proverbios 19. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Gracias. Veamos la respuesta de Noemí. Ella dice, ve, hija mía. Noemí aprobó que Ruth encontrará trabajo. Sin embargo, es posible que Noemí estuviera preocupada por la seguridad de Ruth. ¿Estaría Ruth segura en un mundo que no conocía? Ella era una extranjera y ella era joven. ¿Qué pasaría si la gente no la recibiera? ¿Y si alguien tratara de molestarla? Estos son tiempos malvados en Israel, cuando todos hacen lo que les parece correcto en sus propios ojos. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Conocimos a Boaz en el versículo 1. Aquí en el versículo 3, Ruth se detiene en la finca de Boaz para trabajar. Este trabajo se llama espigado. No hay coincidencias en el plan de Dios. En el plan eterno de Dios, Boaz ya era el pariente redentor de las propiedades. Dios lo usaría para restaurar a Noemí y la propiedad de Elimelech. ¿Y qué es espigar? Espigar fue el sistema de bienestar social que Dios estableció para extender la caridad a los pobres. Si alguien tenía un campo que se estaba cosechando, se instruía a los trabajadores que dejaran parte del grano alrededor de los bordes para que los pobres vinieran a recoger. Este fue un mandado de Dios dado en Levítico 19. Ruth trabajó duro para que ella y Noemí pudieran comer. Recoger sería laborioso y más difícil que el proceso de cosecha. El campo tenía cierto orden y limpieza, pero las esquinas estaban en áreas difíciles de acceder. No fue fácil recoger el grano de estas secciones, pero había grano allí y era gratis para cualquiera que quisiera recogerlo. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová tú bendiga. Nota cómo Boaz bendijo a sus trabajadores y ellos lo bendijeron a él. ¿Qué relación entre empleado y empleador?
En hebreo, esta bendición se conoce como Hesed. Mira la palabra en hebreo. La palabra Hesed contiene un significado profundo y sincero que proviene del corazón. Es difícil traducir a otros idiomas. En su libro, Dios Fiel, Dr. Sinclair Ferguson define la palabra Hesed. Significa la profunda bondad de Dios expresada en su compromiso de pacto, su lealtad absoluta, su obligación de hacer realidad las bendiciones que ha prometido, no importa lo que le cueste personalmente hacerlo. Considere la cantidad y el alcance de las bendiciones de Dios. La bendición de Dios es total, infinita, eterna y sin condiciones. Porque solo un Dios infinito y eterno podría extender esta bendición al máximo y luego aún más en el cielo. Aarón bendijo al pueblo de Israel. A menudo nuestros pastores terminan el servicio cada día del Señor con estas mismas palabras de número 6. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Boaz, que bendijo a sus trabajadores, estaba interesado en conocer la nueva persona que estaba trabajando en su campo. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan y sígalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Observen que Noemí y Boaz llaman a Ruth hija. Boaz preguntó por Ruth y la encontró. Él tomó medidas inmediatas para cuidar de su seguridad y su bienestar y la llamó hija. De esta manera, Boaz estableció una distancia segura entre él y la joven. Luego le dio órdenes a ella y a sus hombres. Ella se quedaría en su campo para trabajar. Ella solo bebería el agua que vierten sus sirvientes y a los hombres se les prohibió tocarla. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué? He hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Ruth no puede creer lo que ha escuchado. Ruth se humilló ante Boaz. Se maravilló de que un hombre de gran posición hablara con ella. Ella se da cuenta de su lugar, especialmente como mujer en la cultura antigua del Medio Oriente.
En ese tiempo, las mujeres no eran consideradas iguales a los hombres y aceptaban un papel menor en la sociedad y en todas partes. Escuchemos, pero lo que Dios nos dice como hombres y mujeres en Cristo. Efesios 5, Someteos unos a otros en el temor de Dios. 1 Pedro. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y 1 Corintios. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es diferente, hermanas, cuando estamos en Cristo, cuando la familia, las esposas están en Cristo. Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Boaz era un hombre de Dios. No había dejado Israel en el momento de la hambruna, pero confiaba en que Dios protegería su negocio y su tierra. Boaz soportó la hambruna. Es evidente en este capítulo. Era un hombre rico y bendecido con un negocio, riqueza y respeto. Israel había estado bajo las alas de la protección del Señor, incluso durante el tiempo de hambre. Él extiende esta misma bendición sobre Ruth. Boaz estimaba la decisión de Ruth y su sublime reputación en Belén, en su humildad. Veamos cómo Ruth responde al buen relato que escuchó acerca de ella. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como uno de tus criadas. La respuesta de Ruth a Boaz es dulce y humilde. Boaz estaba interesado en Ruth desde el momento en que la vio. Sabía que ella era moabita, pero nunca habló mal de su distinción étnica y nacional. En cambio, elevó su espléndido personaje al comentar el hecho de que ella dejó a sus padres y a su país para comenzar una nueva vida entre personas que no conocía. Boaz bendijo a Ruth, extendiéndole el Hesed. Y Boaz le dio a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Boaz invitó a Ruth a almorzar con él. La comida contenía pan de granos tostados, una forma de pan bañado en vinagre. Puede haber sido similar al vinagre balsámico, hecho en Italia. ¿Lo conoce? Sí, es dulce y delicioso con pan pita. Un pan sin levadura o con pan italiano. Pero si estaba aquí en Paraguay, yo pienso que es un panino en la desayuno. ¿Cómo se dice? Es pequeñita, tona. ¿Cómo se dice? Tiene un nombre. ¿El pan? Es
Coquito. Es como un poquito, Coquito. sí, como un poquito y con mate. No hay nada romántico aquí para Ruth. Ella está más preocupada por las necesidades de su suegra. Ella reservó algo de su porción de la comida para llevarla de regreso a Noemí. Quizás Boaz también lo notó. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo traéis para que lo recoja y no la reprendéis. Boaz ordena a sus sirvientes que le permitan a Ruth reunir lo que quiere. No deben reprenderla. Así como Ruth deseaba que su suegra tuviera suficiente para comer ese día, Boaz deseaba darle a Ruth lo mejor de la cosecha. Es una evidencia que Boaz está cuidando a las pobres en su familia. Noemí y Ruth son familia. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Un efa es casi 70 libras de medida en seco. Eso fue una abundancia y Ruth tuvo que transportarse por sí misma ese pesado bulto a su hogar. Después que trabajó un día entero en un campo, aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente nueva y proveyendo comida para su hogar con Noemí. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dio a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Ruth le contó a Noemí todo lo que le sucedió ese día. Noemí estuvo encantada de que Ruth haya trabajado en el campo de Boaz. ¿Podría ser ese hombre el que la salvaría de su miseria? ¿Podría ser el pariente que Dios prometió en Deuteronomio 25? Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después lo dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí sabe que Dios colocó a Ruth justo en el medio de su perfecta voluntad. Vemos lo especial de esa bendición dada por Noemí, que la alaba a Boaz por mostrar la bondad del Señor a su nuera Ruth. Ahora hay esperanza para Pelido y para su vida. Boaz es un pariente redentor. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Hombres y mujeres cosecharon los campos juntos. Sin embargo, siguieron las reglas.
Recuerda lo que Boaz le dijo a Ruth. Ella debe seguir estas reglas. Ella no debe ir a espigar en ningún otro campo que no sea de Boaz. Ella debe permanecer cerca de sus jóvenes trabajadoras. Esto puede ser una indicación de que Ruth es joven. A los hombres se les estuvo prohibido tocarla, incluso con palabras. Ellos eran responsables de mantener llenas las jarras de agua y así ella podría beber el agua que le virtieran. La primera recolección era para los hombres, con el fin de mantener primero a sus familias. Así era la cultura. Noemí quería proteger a Ruth tanto como fuese posible. Ruth y Noemí tenían una hermosa relación de madre e hija. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo y vivía con su suegra. El tiempo de cosecha de la cebada y el trigo comenzó a mediados de abril y terminó a mediados de junio. La cosecha coincidió con las fiestas judías de Pascua y Pentecostés. Pentecostés se celebró el final del tiempo de cosecha. La Pascua recordaba la noche en que Dios protegió al pueblo elegido del ángel de la muerte. Esto se registra en Éxodo 12. Dios salvó a los judíos cuando colocaron la sangre de un cordero sin mancha sobre la puerta de su casa. Dios nos salva de la muerte eterna cuando la sangre de Jesús sin pecado está sobre la puerta de nuestro corazón. Dios estaba preparando al mundo para la perfecta ofrenda final. La ofrenda de granos, Jesús es el pan de vida. La ofrenda de cordero, Jesús es el Cordero de Dios. Ruth recogió en los campos de Belén. Eran los mismos campos donde cantaban una gran cantidad de ángeles sobre el nacimiento de Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad hacia los hombres. Ok, cosas extrañas suceden a medianoche. I'm going to have you read all the scripture. Are you okay? ¿No? Now. Is it okay? Sí. Okay. Bueno, vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 de Ruth. Doy inicio a la lectura ahora, antes de continuar con la exposición de la señora Mimi. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? No, solo el primero. Yes, gracias, hermano. No. Habían pasado varios meses y ningún pariente varón había redimido a Noemí y su propiedad. Noemí toma la iniciativa de asegurar un futuro, no solo para ella, sino para Ruth. Noemí tiene propiedades que deben ser redimidas. Sin embargo, Ruth todavía es joven, viuda. Boaz era soltero y muy rico. Boaz es el hombre y Noemí será una celestina. ¿No es vos nuestros parientes con cuyas criadas tú has estado? He aquí que la avienta esta noche la parva de las cebadas. Noemí sabe que la cosecha ha terminado y que Boaz y sus sirvientes procesarán el grano en el patio. Ese es el lugar donde se refinó el grano para obtener harina para hacer pan.
Boaz aventará cebada en el patio. ¿Qué es aventar? Aventar por viento es un método agrícola utilizado en culturas antiguas para separar el grano de la paja. Se trata de arrojar la mezcla al aire para que el viento sople la paja más ligera, mientras que el grano más pesado vuelve a caer para la recuperación. La paja no puede ser digerida por humanos, se descarta. ¿Por qué Boaz estaba trabajando de noche? El aventeo tuvo lugar de noche porque el aire es ligero y el proceso es más fácil. Las herramientas y el piso de tría eran costosos y los ladrones podrían robarlos fácilmente si no estuvieran protegidos. También sus tallos de grano le daban salarios a los trabajadores y sustento a sí mismo. Y cuando él se acueste, 3. Por favor. dice, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá todo lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Consideremos las instrucciones que Noemí le está dando a Ruth. Noemí tiene un plan bueno. Sí, son instrucciones extrañas, pero son legal. Tómate un baño. Toma loción y perfume. Usa tu mejor ropa. Ve a donde está cenando y escóndete hasta que se vaya a dormir. Boaz era un pariente cercano. Él podría comprar la propiedad de un miembro de la familia que es pobre con problemas financieros. En hebreo, la palabra redentor es Goel. Deuteronomio 25 establece la responsabilidad del Goel, casarse con la viuda necesitada de su pariente más cercano para que un hijo lleve el nombre de la familia. En Levítico 25, Dios instituyó estas leyes para que las familias del pacto tuvieran protección en sus finanzas, su tierra y su nombre. Noemí sabía que Boaz era ese pariente y podría servir tanto como Goel y Levirate. Boaz es un tipo de Jesucristo, nuestro pariente redentor. Antiguamente, Job, inspirado por el Espíritu Santo, sabía que tenía un redentor. Job 19, yo sé que mi redentor vive. Tenemos pariente redentor, Jesucristo, que pagó en su totalidad por nuestra salvación. Romanos 8, por favor, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, regresando a Ruth, ¿qué cosa más extraña debería hacer? Acostarse a los pies de un hombre y en la noche. Eso es extraño, pero hay una explicación. La temporada de cosecha había llegado a su fin. Noemí debería de actuar rápida y diligentemente porque no habrá más cosecha por algún tiempo y Ruth estaría desempleada.
Lo que ella sugirió aquí no fue un acto inmoral, sino una seguridad para el matrimonio. Lo que Noemí estaba prescribiendo era una propuesta de matrimonio de Ruth a Boaz. De acuerdo con los comentarios bíblicos, Noemí invocó una costumbre en el Medio Oriente donde un sirviente podría dormir al pie de su empleador para protegerse en la noche y protegerse del frío. Observe quién más en las Escrituras recibió una directiva extraña. Lucas 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Siguiente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Fue un directivo extraña, ¿no? Por esta muchacha María. Ruth obedeció, pero no sin riesgo. Y si alguien la viera hacer esto, le quitarían su notable reputación y la buena reputación de Boaz. Sin embargo, Ruth ahora confiaba en el Dios de Israel. Como la manta de Boaz la cubrió, Dios también la cubriría. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Por supuesto, Boaz se sorprendió. Boaz estaba alarmado, como si un ladrón entrara a su casa. Estaba durmiendo allí en el campo para proteger su propiedad y para evitar que ningún ladrón le robara en la noche. Y ella respondió: Yo soy Ruth, tu sierva. Ruth se identifica de inmediato como su sirvienta. La Biblia Septuaginta griega traduce la palabra sirviente como doulos o esclavo. Esto significa que alguien está totalmente sometido a la voluntad del maestro. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ruth está solicitando el ala de protección. No hay nada inmoral aquí. Ruth busca la cobertura de un esposo
dentro de un matrimonio. En realidad, Ruth le está pidiendo a Boaz que se casa con ella. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Aquí está el Gesed. Se refirió a ella nuevamente como hija para mantener una distancia respetable. Confirmó que todo Belén ha visto la virtud de Ruth. Qué sorpresa para Boaz. Boaz no puede creer que este joven quiera casarse con él. Boaz la había estudiado. Ella trabajaba en sus campos. Nota que Boaz no hizo ningún avance físico sobre Ruth. Boaz comentó sobre la belleza interior de Ruth, una mujer virtuosa. En Proverbios 21, la mujer virtuosa está poéticamente elevada. Usted lee este todo. Ok, gracias. Se levanta aún de noche y da comida. No, Proverbios 21. Ok, ahora cambié. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Gracias. Continúa Ruth diciendo, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Hay una situación o dos. Aunque Boaz quería redimir la propiedad de Noemi y tomar a Ruth como su novia, pero debía darle la oportunidad a un pariente más cercano que él conocía. Boaz se encargó del asunto. Él pidió a Ruth que se quedara con él, no porque hubiese algo inmoral, sino porque necesitaba protegerla de cualquier daño si viajara sola de noche. Momento de meditación. Una analogía apropiada. Ruth pasó la noche a los pies de Boaz, su pariente redentor. Como Ruth estaba económicamente en la bancarrota, nosotros estamos espiritualmente en la bancarrota. Como Ruth miró Boaz
como el pariente redentor, deberíamos ver a Jesús como nuestro hermano y redentor. Como Ruth pasó la noche a los pies de Boaz, deberíamos estar constantemente a los pies de Jesús. Hay paz y seguridad a los pies de Jesús. Sigue siendo Ruth 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Ahora, ¿quién será su esposo? Podemos imaginar lo que piensa Boaz. ¿Podría perder la oportunidad de tener a Ruth como su esposa? Podríamos imaginar lo que Ruth está pensando mientras se pregunta, ¿quién es el otro hombre que podría ser su esposo? ¿Quién será el otro? Ruth 13:14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Nota que Ruth se despertó cuando todavía estaba muy oscuro para que nadie la viera. Aquí hay evidencia de que había un sirviente con Boaz y que Boaz confiaba en este sirviente. Boaz planeó una partida respetable, o mejor dicho, un escape para Ruth. Estaba protegiendo la reputación de Ruth y la suya. Ruth 3:15 dice, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Boaz le dio un regalo a Ruth. Él le dio una gran cantidad de cebada de su cosecha. Es posible que la cantidad de grano podría haber sido de 27 a 45 kilogramos. Era una carga muy pesada para ella o para cualquiera llevarla a tanta distancia, especialmente si iba caminando. Ruth 3:16. Y cuando ella llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Podemos mirar, imaginar Noemí, esa, dime. Noemí vio el enorme saco de grano que Ruth se llevó a casa desde los campos. ¿Cómo transportó esa carga? Es un misterio. Ese fue un regalo extravagante que Boaz envió a Noemí. Boaz necesitaba agradecer a Noemí, ya que le envió una novia. Bueno, eso esperamos. Ruth 3:17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¿Por qué Boaz le envió a Noemí un regalo tan extravagante? Consideremos varias razones. Se sintió culpable por su negligencia al redimir su propiedad, la de Elimelech y la de Melón. Quería dejar que Ruth sintiera que él la valoraba, o quería impresionar a su futura suegra, y esto era una especie de precio de novia. Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es un nuevo día y hay romance en el aire. Noemí organizó la reunión entre Ruth y Boaz, pero como creyentes sabemos que Dios orquestó todo el evento. Conocemos esto como la soberanía de Dios.
Noemí ahora se pregunta acerca del otro pariente redentor. Hay competencia. Un poco de conflicto hace que esta historia de amor sea muy interesante. Noemí, Boaz, Ruth. Noemí era ahora una mujer muy feliz en Belén. Boaz tuvo que ser ahora el hombre más ansioso de Belén. ¿Sería Ruth su esposa? Ruth era sin duda la más cansada, especialmente después de dormir a los pies de alguien toda la noche, levantarse muy temprano por la mañana y llevar una pesada carga de regreso a Belén. Olvídate del saco de grano como promesa de compromiso. La costumbre de tener un pequeño anillo en la mano es más romántica. El libro de Ruth, capítulo 4. Perfecto, gracias. Un matrimonio, un hijo, el linaje de Jesucristo, nuestro pariente redentor. El libro de Ruth termina con el capítulo 4. Veremos que este capítulo es el comienzo de muchos capítulos y libros que siguen hasta el Apocalipsis. La historia aquí se mueve rápidamente. Ruth 4:1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Es un nuevo día. Boaz cumplirá su promesa a Ruth. Conoció al pariente que tenía la primera obligación con Noemí. Boaz invita a este amigo e invita a 10 ancianos o gobernantes de la ciudad a presenciar algo. Están en la puerta de la ciudad. Esta es una foto de la puerta de la ciudad de Jerusalén de hoy. Nosotros estábamos en Israel 3 veces, con Israel 2 veces. Y estábamos en Israel al menos 2 semanas antes del ataque. Y no sabemos nada. Por la gloria de Dios, yo estoy aquí. La puerta de la ciudad era una sección designada afuera de una entrada donde la gente a menudo se reunía. Era un lugar donde los hombres y las mujeres socializaban y se intercambiaban noticias allí. Los vendedores del mercado se establecían allí y la gente compraba y vendía productos en la puerta de la ciudad, como nuestros mercados externos hoy. Los hombres realizaban transacciones comerciales ilegales. El sistema legal en la tierra prometida tenía tribunales civiles, mediación y arbitraje. Ruth 4:2. Entonces se tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Los ancianos eran hombres sabios, hombres que podrían servir como testigos de contratos legales y transacciones comerciales, como los notarios de hoy. Ruth 4:3-4. Luego vino el pariente. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Boaz explicó al pariente la situación con respecto a Noemí. En estos versículos entendemos que Noemí había vendido la tierra que pertenecía a su esposo. La Biblia no da detalles o razones para la venta de la propiedad de Elimelech. Solo se nos dice que la propiedad fue vendida. Dios estableció un país físico, la tierra prometida, y una nación espiritual, su pueblo elegido, pecadores salvados por la gracia. Dios le mostró a Abraham la tierra prometida y estableció un pacto con él. En este lugar, su pueblo elegido podría adorar al único Dios verdadero. 12 tribus vivían en este lugar especial. El pueblo judío ha peleado muchas guerras para mantener la tierra que Dios les dio. Es por eso que la transacción pariente redentor es tan importante y muy seria. Para el pueblo judío, su tierra pertenece primero a Dios. Ahora, de acuerdo con la ley judía, el pariente redentor debe poseer ciertas calificaciones. No calefacción. Porque es frío. Gleason L. Archer, en su libro de texto A Survey of Old Testament Introduction, un estudio de la introducción del Antiguo Testamento, delinea estas calificaciones de un pariente redentor. Debe ser un pariente de sangre. Debe poder comprar la herencia perdida. Debe estar dispuesto a recomprar la herencia perdida y debe estar dispuesto a casarse con la esposa del pariente fallecido. El pariente de Boaz era calificado. Estaba interesado en servir como pariente redentor. Pero sus intereses cambió cuando Boaz mencionó algo. Ruth 4:5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Una esposa será parte del plan. Ruth 4:6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. De repente, las reglas cambiaron y el pariente ya no quería comprar la tierra de Noemí. El matrimonio estaba unido a esta redención particular. El pariente da una razón, no sea que dañe mi heredad. Él dio una razón válida. Su herencia se vería perjudicada. Did I get that right? Sí, Okay. El matrimonio levirato era costoso. Ruth 4:7-8. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. El pariente estaba dispuesto a ser el pariente redentor de Noemí, pero no de Ruth.
Algunas razones pueden ser: no deseaba una relación con una moabita. Solo deseaba la propiedad de Noemí. El matrimonio con Ruth podría interferir con su vida familiar. Ruth no tuvo hijos con Malón y podría ser estéril. Además, si tuvieron hijos, el primogénito recibiría el nombre de la casa de Elimelech. Cualquiera sea la razón, esto estaba bajo la soberanía de Dios. Y se quitó el zapato. La historia judía y los comentarios bíblicos explican que el intercambio de una sandalia significaba que la transacción legal se había completado. Un hombre sin sandalia indicaba que había hecho un contrato. Boaz actuó de manera digna. Fue a los ancianos en la puerta y se encargó de la transacción. Como hombre de negocios, Boaz habló al pariente con honestidad. Ruth 4, 9 al 10. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y dé la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Palabras poderosas de Boaz. Boaz confirmó que Ruth era la esposa de Malón. Boaz confirmó la gran riqueza de tierra que acaba de adquirir. Esa declaración confirma que Noemí había vendido todas las propiedades que pertenecían a Elimelech y sus hijos. Esta declaración confirma que la propiedad de la tierra es un regalo de Dios y se transmite a las generaciones por herencia. Este comentario de Boaz demuestra su noble carácter y su deseo de obedecer a Dios, de mantener vivo el nombre de Malón. Ruth 4:11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Los ancianos incluyeron a Ruth entre las fieles mujeres del Antiguo Testamento. Los testigos vieron a Ruth como Raquel y Lea, que eran hermanas esposas de Jacob y madres de las tribus de Israel. Los testigos proclaman a Boaz como el efratita que sería reconocido en Belén. Belén era bendecida. Hubo otra bendición para Belén pronunciada por Miqueas. Miqueas 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y seas de renombre en Belén. Belén es un lugar especial para los hijos de Dios. En Belén nació el rey David. Él es bisnieto de Ruth y Boaz. Del rey David viene Jesucristo, el Mesías. Ruth 4:12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Los hombres en la puerta consideraron a Boaz como bendecido con Ruth. No miraron su nacionalidad, ni su vida anterior como pagana, ni su etnicidad. En cambio, vieron a las mujeres bíblicas con las que compararon a Ruth, como Tamar, que obedeció la ley del levirato y obligó a Judá a obedecerla. Su descendencia, Fares o Pérez, está en la línea
mesiánica. Raquel y Tamar, ambas mujeres habían sufrido la desgracia temporal de no tener hijos con sus maridos. Sin embargo, en su divina misericordia y para su propósito, Dios les dio hijos a estas mujeres en su tiempo. Nuestro Dios eterno tiene control del tiempo y de lo que ocurre en el tiempo. Ruth 4:13. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Al comienzo del libro de Ruth, Noemí y Ruth llegaron a Belén sin maridos y sin hijos. Y a través de sus dificultades, Dios estaba preparando el camino para que el Mesías, su Hijo, entrara al mundo y nos redimiera con su sangre. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hemos visto la mano de Dios obrar a lo largo de esta hermosa historia. Los creyentes nunca deberían decir que algo es una coincidencia. Nunca hay coincidencia con Dios. Observe cómo cada evento complementa al otro. Noemí regresó a Belén. Ruth regresó con ella. Ruth recogió en el campo de Boaz. Ruth propuso que Boaz la redimiera. El otro pariente renunció a su derecho y cedió la redención a Boaz. Boaz y Ruth se casaron. Solo Dios contesta las oraciones. Ni Chemosh, ni Buda, ni ángeles, ni San Antonio jamás contestarán. Somos hijos de Dios cuando creemos en solo Jesucristo para nuestra salvación. Si somos hijos de Dios solo por nuestra fe en Jesús, entonces podemos orar, Padre nuestro. Es evidente que Noemí y Ruth confiaron en Dios. Fue Dios quien trajo la propuesta de Boaz a Ruth. Fue Dios quien inclinó a Boaz a servir a Noemí como pariente redentor. Fue Dios quien le dio la concepción a Ruth. Fue Dios quien bendijo a Ruth con un hijo. Sola gracia. Fue Dios quien nos dio la salvación para la eternidad con Él. No podemos hacer nada para ganar la salvación y no merecemos la salvación. Todo es gracia. ¿Qué significa esto? La doctrina de la gracia consta de 5 aspectos muy importantes. Estos son los hechos que constituyen la sublime gracia de Dios sobre nosotros. El acrónimo en inglés nos da la palabra tulip, como la flor tulipán. Pero no trabajo en español, no en alemán, no en chino. Pero estas son las doctrinas de las gracias. Somos totalmente depravados. No hay nadie que sea bueno o haga el bien o que incluso busque a Dios. El Salmo 14 nos dice esto. Dios elige a los que son suyos. La doctrina de la elección es muy difícil de abrazar, pero Romanos 9 y Juan 17 la confirma. Cristo murió y pagó el precio de la ira de Dios solo por aquellas personas que Dios escogió. Lea Isaías 53.
Cuando somos salvos, no podemos escapar el abrazo de Dios. Su pueblo escogido es suyo por la eternidad, pasado, presente y futuro. Solo Dios salvará. La oración de Jonás 2 termina con estas palabras. Y nunca perdemos nuestra salvación. Dios nos preserva como sus escogidos en esta vida hasta que estemos con Él para siempre. Aunque somos pecadores, corremos a Él para que nos perdone y nos arrepentimos cada vez que pecamos. Sabemos esto por Filipenses 1:6. Continuamos con Ruth 4, del versículo 14 al 15. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Recuerdas el Gesed, esa bendición especial? Ahora, el Gesed es para Noemí. Las damas eran amigas de Noemí. Se alegran de que el pariente redentor de Noemí finalmente haya llegado. Ahora alaban a Boaz. Que sea famoso, que él restaurase la dignidad de Noemí. Ella había tenido una vida tan dura, que él pudiese mantenerla todos los días de su vida. En otras palabras, que Noemí nunca tuviese otra preocupación o necesidad. Ruth 4, 16 al 17. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Las amigas llamaron al baby Obed, que significa sirviente adorador en hebreo. Recuerden que los nombres tienen mucho significado en la Biblia. Siervo adorador. Cada cristiano debe ser un siervo adorador de Jesucristo. Las genealogías en las escrituras son muy importantes. Nos permiten comprender todas las conexiones entre Génesis y Apocalipsis. Los siguientes versículos dan la genealogía del rey David y la línea mesiánica. Ruth 4, 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Boaz, que miró la humildad de una dama moabita entre los creyentes, se conmovió por su amor por el Dios de Israel y se casó con ella. Dios les dio un hijo, Obed. Obed era el padre de Jesse o Isaí, quien era el padre de David. A través del profeta Samuel, Dios ungió a David, rey de Israel. 1000 años después del nacimiento de David, nació otro hijo. Él es el Hijo de Dios. En la narrativa de la Navidad de Lucas 2, José y María fueron a Belén para registrarse en el censo allí. Ambos eran de la casa de David. Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, el pan de vida eterno,
nació en el mismo Belén que Obed, hijo de Ruth y Boaz. El Hijo de Dios planeó nuestra salvación con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad. No hay nada que podamos hacer para estar salvos. Nuestro Dios Trino es el Salvador. Esta es de Dr. Martin Lloyd Jones, del Pacto Eterno. Él dice, nos damos cuenta que nuestra salvación fue planeada antes que el mundo fuera planeado o creado. Las tres personas bendecidas en el concilio eterno de Dios estaban preocupadas por nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas bendecidas en la Trinidad dividieron el trabajo. El Padre planeó, el Hijo le puso en acción y el Espíritu Santo lo aplica. Esto concluye nuestro estudio del libro de Ruth. Ruth, la moabita amable, que dejó todo para seguir al único y verdadero Dios, fue la bisabuela de David. David fue escogido por Dios para la línea real del nacimiento de Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Solo Jesucristo, en su perfecta obediencia, fue el único que pudo pagar por los pecados del pueblo elegido de Dios.